Gloria sea a nuestro Dios. Una vez más estamos ante su presencia. Amén. Nosotros nos levantamos, afuera estaba muy fresco esta mañana, pero ya salió el sol y así como salió el sol y calienta, creo que el Señor también se mueve en nuestro corazón y nos trae nueva esperanza, nueva vida, nuevo gozo. Dice, renovadas son cada mañana, oh Señor, tus misericordias. Amén. Así que estamos listos, vamos a entrar entonces en la palabra. Y el tema del día de hoy es: cree en el Señor Jesucristo o en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y esta es una historia que nosotros conocemos, está en el libro de Hechos, capítulo 16, ahí vamos a estar. Y más que todo lo vemos desde la perspectiva de dos apóstoles, Pablo y Silas, que fueron y compartieron la palabra. Y la historia comienza cuando ellos fueron por mandato divino a una región nueva que no habían conocido y llegaron a lo que es el área de la ciudad de Filipos. Y Filipos es una de las metrópolis más importantes en aquel tiempo, y es tan importante, y sin embargo no había una presencia fuerte judía. Por tanto, cuando ellos llegaron y buscaron, como siempre, una sinagoga para compartir o para hablar de la palabra del evangelio, no hallaron ninguna, sino solamente un grupo de mujeres que se reunía en un lugar para orar. Allí es donde encontró a Lidia. Ustedes recuerdan de Lidia, la vendedora de púrpura. Y ella era una empresaria y recibió con gozo el evangelio. Y después dice, se quedaron algún tiempo, y cuando se quedaron algún tiempo más y compartían la palabra, había una niña que era esclava y sus dueños la utilizaban mucho porque tenía un espíritu de adivinación y le daba buenas ganancias. Y constantemente cuando veía a Pablo y a Silas decía, ahí vienen, estos son los siervos de Dios, estos son los escogidos de Dios. Y hasta que llegó el punto en que Pablo se hartó de tanta adulación y reprendió el espíritu y dice, sal de él, espíritu. Esto no le agradó a los dueños porque perdieron su fuente de ganancia, lo denunciaron a los magistrados y terminaron siendo azotados y puestos en la cárcel. La historia el día de hoy se concentra precisamente en lo que sucede en la cárcel. Vamos a ver esta historia desde la perspectiva del carcelero. Vamos a ver esta historia que nosotros conocemos bien, como Pablo y Silas cuando estuvieron allí aprisionados, cantaron, Dios trajo un terremoto, abrió las prisiones y ellos fueron salvos, librados de cárcel, mas no salieron, sino que hablaron con el carcelero, y el carcelero en agradecimiento los llevó después a su casa. Y la historia aún continúa, tiene mucho más, como Dios se glorifica a través de estas cosas. Todo esto, capítulo 16 del libro de Hechos, y pueden ustedes gozarse con todo el capítulo, pero hoy vamos a ver solamente algunos versículos que tienen que ver con esta frase que nosotros confesamos, enseñamos, compartimos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16, entonces vamos al libro de Hechos 16 y vamos a leer los versículos 30 y 31. Dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Estas son las palabras del carcelero. Y ahorita vamos a ver por qué él habló estas palabras, pero el pasaje principal menciona esta pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, hoy vamos a verlo desde el punto de vista de este carcelero, porque muchas veces nosotros nos encontramos, ¿sí?,
con carceleros que están prisioneros. Este es un carcelero, como vamos a ver más adelante, que es prisionero. ¿Sí? No es prisionero porque está preso, sino es prisionero porque vive en la prisión. Amén. O también nos encontramos en situaciones como él se encuentra. Quizás tú no eres preso, pero vives en prisiones. Y Dios quiere librarte. Dios quiere llevarte a su luz. Dios quiere traer una libertad a tu vida. Así que este es el pasaje principal. Una pregunta y una respuesta que es profunda, es tremenda, es tan poderosa, hermano, que cambia corazones. La pregunta es, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La palabra salvo habla acerca de ser libre. Amén. Él no estaba prisionero, él no tenía cadenas, pero él quería ser salvo. Él necesitaba ser salvo, él deseaba encontrar la salvación, la libertad. La libertad, hermanos, no siempre es ser libre de algo físico. Muchas veces es una situación mental, es una situación del alma, es algo que te aprisiona, que te lleva. Hay prisiones que tienen que ver con falta de perdón, hay prisiones que tienen que ver con falta de fuerza, de fortaleza. Cuando vives en debilidad, cuando tienes un carácter que no te lleva a ningún lado y tú dices, es que no puedo, no veo. O cuando tú tienes un fracasismo crítico, crónico en tu vida, todo lo que haces parece que va a funcionar y de repente se cae. Y no hay empresa que levantes que no se derrumbe, pero Dios puede librarte. Dios puede librarte. Quizás hay relaciones, quizás son un deseo de buscar más de Dios, pero siempre que te pones a leer la Biblia, como que hay una nube que no te ilumina, no te llena, y deseas crecer espiritualmente. Eso es una prisión. Hay tantas y tantas prisiones, y quizás no eres tú, pero tú conoces a alguien que está en esa situación. Quizás estás pasando por un tiempo absolutamente de sequedad. Quizás tu invierno ya se ha hecho muy prolongado. Hermanos, nosotros yo he pasado por inviernos muy largos, por tiempos de sequedad en mi vida, donde yo clamaba a Dios, aún estando en la iglesia, aún compartiendo el evangelio, aún enseñando las escrituras. Yo le pedía al Señor, Señor, me estoy secando, necesito tu lluvia fresca. Estaba en una prisión. Y cuando mi voz clamó, ¿qué debo de hacer para ser libre, para ser salvo? El Señor trajo respuesta a mi vida. Hay situaciones en las que tú estás pasando, o hay situaciones que tú conoces a alguien que está pasando, y hoy vamos a hablar de la respuesta que estos apóstoles preciosos dieron al carcelero que estaba en su prisión interna, interior, no física, pero espiritual y del alma. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. La cosa más preciosa de esta enseñanza, es que la salvación no nada más viene a una persona, sino viene a toda la casa. Viene a toda la casa, hermanos. Porque muchas veces aquel que está en este tipo de prisión, que no es física, también aprisiona su casa, aprisiona a los suyos. Si eres cabeza de hogar, puedes aprisionar a todos tus hijos o a los que viven en casa. Hay tantas cosas que hoy el Señor quiere traer una libertad. Así que vamos entonces a entrar
Y lo que primero que vamos a ver es la situación de un carcelero que vive en prisión. ¿Sí? Este carcelero que vive en prisión es porque su vida está en la prisión. Siempre que va al trabajo, ¿a dónde va? A la prisión. La prisión no es como ahora nosotros pensamos, si tú pones ahí en la red y buscas prisiones, te vas a dar cuenta que hay mucho tipo de prisiones, pero la mayoría son para castigo. Es el castigo por una ofensa, es un castigo que tienen. Y sabes que en las prisiones de aquel tiempo, la prisión no era algo extendido, sino era un tiempo mientras la persona era juzgada. Cuando la persona entraba delante del juez o de la persona que iba a determinar su sentencia, le podía dar libertad o una condena severa. Podría ser muerte, en la mayoría de los casos era muerte, o una restitución, como estaba en aquel tiempo, ojo por ojo, diente por diente. Las cosas eran muy severas. La gente no permanecía mucho tiempo en cárcel, permanecía el tiempo hasta que era el tiempo de su juicio, y después de ese tiempo venía una sentencia. Ya no quedaba en una prisión, sino quedaba en otro lugar, fuera para hacer trabajos, pero no en la prisión. Entonces la prisión era simplemente un lugar donde estaba la gente mientras recibía sentencia, y no era un lugar muy placentero. La mayoría de estos lugares tenía unos maderos que tenían agujeros, y en esos agujeros ponían la cabeza, los brazos y las piernas en unas posiciones muy, muy incómodas. Y la idea era que cuando la persona sufría, la familia, por eso dice que toda la casa, ¿verdad? La familia entonces era presta a cubrir la demanda de lo que era la causa por la cual había sido llevado a la cárcel. ¿Recuerdan la parábola que habló el Señor acerca del siervo que fue y pidió misericordia a su Señor porque debía muchísimo? Y el Señor le perdonó y salió contento, pero encontró un consiervo que le debía poco y le dijo: perdóname la deuda porque no tengo cómo pagarte, pero no quiso, sino que lo llevó a la cárcel. Se enteraron y lo llevaron de nuevo con el Señor. Y el Señor, que le había perdonado todo, le dijo: ¿por qué tú no tuviste misericordia como yo tuve misericordia de ti? Dice: ahora serás echado en cárcel hasta que pagues todo lo que debes. Bueno, esa es la prisión. Y este carcelero, esta persona, vivía en la prisión. Prácticamente toda su vida era estar con prisioneros. No era preso, pero estaba aprisionado. Ahora, una de las cosas que sí vemos es que él es una persona que no es afectada por el dolor de las demás personas. Es encargado y responsable por todos los presos, pero no se conmueve, no se hace a una al dolor. El dolor de los demás es el dolor de los demás. Pero él carga con un dolor y dice: yo he estado aquí, yo soy libre, mas sin embargo vivo en esta prisión. Y poco a poco las cosas fueron cargándose en su vida, y era una angustia ir al trabajo. Cumplía bien con su trabajo, de otra manera no hubiera sido el responsable, el carcelero principal en esta ciudad griega, romana, pero con influencias griegas, que es Filipo. Deseaba algo más, pero la prisión era todo lo que él conocía. Había un deseo en él de poder salir de su trabajo y ser libre y poder mostrar las cosas, mas sin embargo seguía atrapado
en su propia burbuja, en eso que lo aprisiona. La gente en el mundo que no conoce a Jesús es libre, pero vive aprisionada. Quizás con vicios, o quizás con temores, o quizás con angustias, o quizás con algunas debilidades en su vida, en su carácter. Quizás desde pequeño le condenaron con palabras como: nunca vas a lograr nada en tu vida, eres un bueno para nada, no sirves, eres como un abortivo. Y esas palabras, hermanos, llegan muchas veces a la gente y se quedan en ese corazón, y son libres, pero viven en esa prisión. Porque ven a alguien sonreír, ven a alguien gozarse y desean ese gozo, desean tener esa alegría, y simple y sencillamente no se atreven porque no conocen más que su prisión. Hoy el Señor está hablándonos a cada uno de nosotros, porque aunque esta persona vive en prisión y cuando va a casa se lleva la prisión consigo, él desea encontrar una libertad. Y cada vez que va a la prisión, él busca, desea, procura que llegar a tener esa libertad. Pero esa salvación no llega a su corazón. ¿Por qué no llega a su corazón? Porque no conoce la verdad. Dice en la Escritura: conoce la verdad y la verdad te va a hacer libre. Conoce la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y eso es lo que el Señor quiere el día de hoy. Traernos a esa libertad. Llevarnos a nosotros esa libertad. De nuevo, puede ser que esto no sea para ti, pero esto puede ser para alguien que tú conoces, que vive en esta prisión. Ahora bien, esta es la situación del carcelero que vive en prisión. Pero sabes que en su anhelo, en su búsqueda, aún sin conocer a Dios, porque sabes que en Filipo no se hablaba del evangelio, mucho menos del Dios verdadero. Ellos tenían infinidad de dioses. Yo no sé si él le clamaba al Dios de la fertilidad, o a la diosa de la abundancia, o quizás por allí se habría encontrado algún Dios que pudiese traer de alguna forma, de alguna manera, algún tipo de refrigerio a su vida, y le clamaba sin saber. Pero Dios escucha un corazón cuando clama, aunque clame a otros dioses. Él conoce y puede traer una libertad a su vida. Por supuesto que Dios trabajó tremendamente, y tenemos nosotros un testimonio increíble de cómo la alabanza puede cambiar las cosas. Así sucedió con Pedro cuando estuvo en cárcel. El Señor mandó un ángel y lo libró de la cárcel. Y yo creo que en esa misma situación estaban Pablo y Silas, recordando aquella vez en que Pedro fue puesto en prisión y cómo Dios le libró después de cantar. Ellos, dice en la Escritura, que oraban y cantaban himnos. Otra traducción dice: oraban cantando himnos. Ellos quizás hablaban, cantaban los salmos donde David pasó por tremendas dificultades de cómo Dios le libró. También tenemos el testimonio que habla Pablo diciendo: ¿qué me puede hacer una prisión si yo conozco al Señor Jesucristo? Para mí vivir es Cristo, y si muero es ganancia, porque voy a estar con Él. Y si sufro los sufrimientos que me hagan cualquier martirio, cualquier situación, dice: dichoso soy, porque yo comparto entonces los sufrimientos que sufrió mi Señor Jesucristo. Y estas son las palabras de Pablo. ¿Qué me separará del amor de Dios? ¿Hambre? ¿Persecución? ¿Cuchillo? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo escondido, ni lo visible, ni lo invisible, nada me va a apartar del amor del Señor. Y yo no sé si eso fue un canto. Y estaba Pablo y estaba Silas, y los dos estaban cantando, adorando a Dios.
cuando esto sucede, hay también algo que funciona y llega a los oídos de un carcelero prisionero, de un carcelero que está en prisión. Y cuando está en esto, llegan estos cantos. ¿Recuerdan cuando David tocaba el arpa? Cuando Saúl lo mandaba a llamar y lo ponía de tiro al blanco, lo ponía allá en la parte de atrás y dice, no te muevas, no te muevas. Y mientras estaba cantando David, Saúl cogía su lanza y decía, no te muevas. Y le lanzaba su lanza, ¿verdad? Y David nada más se hacía a un lado. Dice, fallaste. Y seguía cantando. Y dice, no te muevas, David. Y volvió a mandarle otra lanza. Y David, volviste a fallar. Y seguía cantando. Y esto llegaba al punto en que ya no lanzaba lanzas. Se sentaba en su trono Saúl y disfrutaba del canto de un ángel que tenía enfrente como tiro al blanco. Pablo y Silas estaban cantando en lo profundo de la cárcel, en la parte más oscura de la cárcel, donde no se veía nada, donde estaban sus pies atrapados. No les pusieron su cabeza y sus manos en el madero, pero sus pies sí estaban amarrados a ese madero. Y estando en esa posición, sin poderse hincar, porque era imposible, ellos cantaban a Dios. Daban gracias a Dios por su cárcel, por su prisión. Y esto llegó a los oídos del carcelero porque todos estaban callados. Sabes que Pablo y Silas no eran como los demás prisioneros. Cuando llegaba un prisionero, era un lamento y una queja, y por qué yo, y mira por qué me sucedió, y toda esta cosa, y ahí estaban en prisiones. ¿Por qué? Pero ellos nunca se lamentaron ni tampoco se quejaron, sino cantaron alabanzas. Esto era diferente de todas las otras noches en las cuales el carcelero había estado allí. Todas las demás noches era un constante, ¿y a qué hora se van a callar estos prisioneros? ¿A qué horas van a dejar de estarse quejando, de maldecir a todos los dioses por su situación? De maldecir el momento en que fueron atrapados, de maldecir a los que los enviaron a la cárcel. Y era una constante cosa que había amarrado su corazón a esa prisión. Esa noche fue diferente. Todos los demás presos estaban callados. Pablo y Silas cantaban alabanzas, oraban en himnos espirituales al Señor. Todos los demás escucharon y el carcelero escuchó también. Es importante que tu alabanza sea escuchada cuando tú estés en grandes dificultades o en prisiones, porque Dios te va a utilizar. Lo utilizó a ellos dos para todos los demás prisioneros, pero tocó el corazón de un alma que estaba prisionera y se durmió profundamente. Encontró la paz que nunca había encontrado. Un carcelero dormido profundamente. Hazme el favor. Su propósito, su misión, su trabajo es estar vigía. Por si a alguno se le ocurre entrar a libertad a los demás prisioneros o algún prisionero se libra. Y hermano, si un prisionero se iba, él tenía que pagar con su vida. Era responsable de cada uno de ellos. Pero estos himnos espirituales lo llevaron a una paz que nunca había conocido. Y como niño de cuna, con el al rorro niño, duerme. Así, esos cantos llegaron a su corazón y lo llevaron a un profundo sueño. Si tú hubieras visto la cara del carcelero, hubieras visto una sonrisa en esa cara tan tosca, tan llena de conocer el dolor y ser ajeno ya al dolor por tanto que había visto. Ahora encontró algo
diferente. Y se durmió esperando conocer a aquel que le podía dar esa paz. Estando en esa situación y todos los demás tranquilos escuchando, dos locos prisioneros cantando, Dios entonces responde. Y responde de una manera increíble. Responde con el terremoto que cambia las cosas. Hechos 16, 25. Dice, como a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera, dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nadie se fue. Nadie se fue. Pero él estaba profundamente dormido. Y cuando vino este estremecimiento, hermano, fue físico. Movió toda la ciudad, todos se dieron cuenta de este terremoto. Pero este terremoto llegó al alma de un corazón que estaba anhelando libertad. Y estremeció todo, sacudió todo. Y así como fueron abiertas las puertas de todas las prisiones y rotas las cadenas, así se encontró a sí mismo. Pero fue sorprendido por esto y dijo, ay, que mi vida. Tú sabes que no nada más lo iban a matar, lo iban a torturar y lo iban a hacer picadillo, yo no sé, porque no era un preso, eran varios presos. Y donde se fueran, él pues tenía que responder con su vida. Y no quizás nada más él, pero toda su casa, todo lo que tenía. Y yo no sé si Pablo, porque Pablo no lo estaba viendo, estaba lejos, estaba en lo oscuro. Y yo creo que el Señor le habló y le dijo, dile que no se haga daño. No te hagas daño, aquí estamos todos, no nos hemos ido. Aquí estamos. Dios responde a las oraciones, o mejor dicho, Dios responde a la actitud de nuestra oración. ¿Sí? Quizás no es tanto que Dios responda a las oraciones, sino cómo tú oras. ¿Tú oras con fe? ¿Oras creyendo? ¿Conoces al Dios de los imposibles? Y si tú conoces al Dios de los imposibles, hermano, tú puedes levantar alabanza aún en grandes tribulaciones. Dice el apóstol, dad gracias a Dios cuando os halléis en diversas pruebas y tribulaciones, porque esto agrada al Señor. Y después añade, dice, y la tribulación produce en cada uno de nosotros paciencia. Porque nosotros tenemos que aguardar el tiempo de Dios. Quizás tú dices, ay Señor, he estado rogándote por tanto tiempo por esto. Y el Señor dice, yo te he oído. Y no me he hecho ajeno, pero es en mi tiempo. Entras en mis planes. ¿Recuerdan al paralítico? Al ciego, que fue desde nacimiento ciego, al paralítico que había pasado cuántos años, la mujer que estaba en flujo de sangre por no sé cuántos años. Todas estas situaciones, ¿cuántas veces nos rogaron a Dios para ser libres? Pero cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este ciego o sus padres, para que naciera ciego? Dice, ni él ni sus padres, pero para que la gloria de Dios se haga evidente. A ti te digo, ciego, abre los ojos. Wow. Paralítico, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos, ¿quién es este que perdona pecados?
Sé que es más fácil decirle a este paralítico, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda, para que vean que hay poder en el Señor que está delante de ustedes. Paralítico, toma tu lecho y camina. El paralítico no lo pensó dos veces, dobló su cobija, cargó su cama y va para afuera. Brincando, saltando, yo no sé, después de que tú estás en una prisión así, yo creo que sales saltando, ¿verdad? Asimismo, el terremoto abre las puertas de prisiones y rompe las cadenas que atan presos. Aunque el carcelero no lo entiende, sus cadenas también fueron rotas. Sus prisiones, la puerta de su prisión quedó abierta. Ahora era libre y no sabía qué hacer, no sabía cómo atesorar esto. Dice, es que no quiero que esto se me vaya. Es que esta paz que yo conocí, no quiero que se fuera, que sea solamente una noche. Y cuando vio que Pablo y Silas y todos los demás estaban allí, es donde entonces hizo esta pregunta en el versículo 29. Pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró delante de Pablo y de Silas. Pidió luz. ¿A quién le pidió luz? ¿A quién le pidió luz? Pidió luz a aquel que le había dado la paz, aquel que podía iluminar su oscuridad, aquel que podía quitar sus tinieblas. Físicamente alguien le dio una antorcha y pudo ver que todos estaban allí, pero él pidió luz. Cuando Dios responde a tu vida, cuando Dios responde a la vida de alguien que tú conoces, que necesita esa libertad, lo primero que va a pedir es luz, porque desea conocer qué es lo que ha venido a su vida. Él necesitaba esa luz. La luz que viene y muestra que mis cadenas son rotas, que mis prisiones han sido abiertas, que ahora soy libre. Y entonces, versículo 30, después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Yo creo que la pregunta es, ¿qué debo de hacer para permanecer libre, para permanecer salvo? La salvación, hermano, no es de un solo momento. La salvación es un inicio de una larga vida con el Señor Jesucristo. La salvación es encontrar a aquel que puede llevarte de las tinieblas a la luz verdadera. La salvación es aquella que comienza con una confesión de fe, pero continúa a través de toda tu vida hasta que llegas al conocimiento pleno de aquel que te dio esa paz, que te dio esa libertad, que ahora ha pagado el precio y te lleva a una vida nueva, una vida eterna. Es donde tú encuentras, donde tú puedes llevar a aquellos que tú le llevas al evangelio y pueden encontrar esa luz. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta es, cree en aquel que tiene un poder genuino, un poder real. No como los dioses a quien tú pedías, no como las situaciones, no como tu confianza en ti mismo, en tu creencia o en tu habilidad o en tu conocimiento, sino en aquel que tiene poder real. Jesús, el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en aquel que es la luz que quita todas tus tinieblas. Cree en aquel que te ama a ti y a los tuyos. Y continuamos leyendo. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Cómo llegaron allí? No sé. Pero todos acudieron a la prisión. Toda su familia acudió a la prisión, quizás para ver si estaba bien
o si se había matado porque se habían ido los prisioneros. Yo no sé por qué fueron, pero fueron. Y cuando fueron, recibieron la misma palabra. Y ellos todos conocieron al Señor. Tú te puedes imaginar un carcelero agradecido, hermano. ¿Cómo no? Y dice, y los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas, porque ellos habían sido azotados con varas. Dice, y enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Yo no sé dónde encontraron agua, una vasija, no sé, algo, la tina de los caballos para beber. En algún lugar encontraron agua y todos fueron bautizados. Y lo llevó a su hogar y les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. La paz, la luz, su amor llegan hasta alcanzar no solamente a él, pero todos los suyos que quizás estaban en ese mismo tipo de prisiones. La salvación llega a la casa, no al individuo, llega a toda la casa. La luz no llega al individuo, llega a toda su familia. La luz, la paz. Y él reúne y presenta al Señor todos los de su casa. Dice, no nada más soy yo, toda mi familia. Allí estamos. La historia continúa y no voy a añadir más. Lean ustedes lo que siguió. Pero nosotros nos quedamos con una vida transformada por una oración en alabanza. Y como Dios libró, ¿por qué fueron azotados y por qué fueron aprisionados Pablo y Silas? Por el corazón de una persona que buscaba a Dios con todo su corazón y no le conocía, pero que fue libre, porque este es el poder del evangelio. Predicamos un evangelio de poder transformador y liberador. Ese es nuestro trabajo, nuestra comisión, llevar el evangelio a toda criatura, comenzando desde Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Busquemos carceleros aprisionados, hermanos. Busquemos, y si tenemos que pasar por prisión, cantemos himnos a Dios en oración, en alabanza, porque Dios quiere hacer grandes cosas. No te lamentes de tu condición. Da gracias a Dios. Padre Santo, entregamos esta palabra. Entregamos, Señor, este deseo, Señor mío. Nos unimos porque en algún tiempo fuimos como ese carcelero, Señor, aprisionado. Pero fuimos libres, Señor. Y ahora que conocemos la libertad, permítenos llevar también este evangelio a otros corazones aprisionados, Señor. Sabiendo que tú tienes poder. Sabiendo que tu evangelio es de poder. Un poder, Señor, que rompe toda cadena. Un poder que abre toda prisión. Sé glorificado, Señor. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén.